Buenas noches, mi nombre es Santiago Romero. Estoy para disertar el tema del dominio de los entrenadores argentinos en el extranjero. Soy estudiante de tercer año de la carrera de ADFA, así que bueno, la idea es presentar este trabajo para conocer un poco de la importancia que tiene el entrenador argentino, no solo a nivel local y regional, sino también a nivel internacional. Bueno, como introducción, tomé la idea en base a lo que sucedió en la selección de Brasil, que hace un par de días, o mejor dicho, semanas, fue presentado Ancelotti como seleccionador de Brasil. Me pareció un buen punto de partida para repasar el legado de los entrenadores argentinos, no solo en el pasado, sino también en el presente, ya que, por ejemplo, de las 10 selecciones sudamericanas, con la excepción, bueno, de Ancelotti y de Gareca, que dejó el cargo hace un par de días en la selección chilena, el resto están dirigidas por entrenadores argentinos. Esta influencia no solo se limita a Sudamérica, sino que también se extiende a diversas ligas y regiones en todo el mundo, donde los entrenadores argentinos continúan demostrando su liderazgo y conocimiento táctico. Es por esto que el presente informe hace hincapié de manera sintética en la metodología empleada por muchos de los entrenadores argentinos para entender por qué son elegidos por sobre otros directores técnicos locales en el resto de las ligas a nivel internacional. Vamos a analizar brevemente estilos de liderazgo, capacidad de adaptación, formación táctica y manejo del grupo humano para intentar comprender los factores que explican el predominio en el ámbito internacional. Eh, Voy a utilizar más que todo ejemplos breves de algunos técnicos para entender estos puntos que mencioné recién. Para entender el por qué o desde cuándo el entrenador argentino empezó a ser notorio, nos tendríamos que ir a la década del 70, más precisamente a cuando Argentina salió campeón del mundo por primera vez. Se podría decir que desde la irrupción de Argentina como campeona del mundo en 1978, la figura de la selección, tanto jugadores y cuerpo técnico, quedó posicionada como un estándar del fútbol moderno en ese entonces, en el cual las distintas federaciones a nivel sudamericano y global se fijaron en ella. Este triunfo no solo representó un hito histórico para el país, sino que también marcó el inicio de una tradición de éxito, tanto en selecciones como clubes, lo que llevó a la Argentina a ser vista como un referente en el desarrollo táctico, humano y organizativo del fútbol. La exportación de jugadores argentinos comenzó, digo, la de los entrenadores argentinos comenzó más tarde que la de los jugadores, pero ya para la década del 90 empezaron a surgir los primeros grandes casos de técnicos argentinos dirigiendo en el extranjero, especialmente tras el impacto internacional tanto de Menotti como de Bilardo. Podemos decir que primeramente fue Menotti el que abrió el camino en el área internacional, fue uno de los primeros técnicos en llevar su visión del fútbol fuera de la Argentina. Después de ganar la Copa del Mundo del 78, fue contratado por el Barcelona en 1983, lo que marcó el inicio de la presencia argentina en Europa como director técnico. Aunque su paso por el Barcelona no fue largo, su enfoque táctico y su propuesta futbolística dejaron una huella. Desde la llegada de Menotti a la selección, introdujo un enfoque innovador y detallado sobre cómo sabía estudiar y preparar el fútbol. Más allá de la formación técnica tradicional, Menotti incorporó un análisis profundo del juego que abarcaba tanto la parte táctica como la psicológica. Para él, el fútbol se trataba de hacerlo de una manera en la que se desarrollara una propuesta de juego ofensivo, priorizando la posesión del balón y el control del juego. El otro caso que podemos analizar de los entrenadores argentinos es el de Bilardo. A mediados de los 80, Bilardo llevó a la Argentina al título de 1986 en México,
también comenzó a ser reconocido internacionalmente luego de eso. Se trasladó luego de salir campeón a México, donde dirigió a clubes como América y Atlético Moreira, y su enfoque táctico pragmático dejó una gran impresión. Él se destacó por su obsesiva preparación táctica, especialmente a través de un análisis minucioso del rival, que le permitía explotar debilidades y anticipar movimientos del adversario. Fue un pionero en implementar el sistema 3-5-2, combinando la solidez defensiva con la versatilidad en el medio y las transiciones rápidas. También su atención al detalle se reflejaba en el trabajo de las jugadas a balón parado, que consideraba oportunidades clave para marcar goles. Luego de estos entrenadores, podemos mencionar que desde la década de los 2000 comenzaron a ser muy solicitados, no solamente en América Latina, sino también en Europa. Esto coincidió con el crecimiento de la globalización del fútbol y el interés por modelos de juegos más dinámicos y tácticamente más inteligentes. Acá surgen otros casos que podemos mencionar, como el de Marcelo Bielsa, que dirigió Argentina, Chile, pasó por el Atlético Bilbao en España, el Olympique de Marsella en Francia y el Leeds en Inglaterra, lo que consolidó su nombre como uno de los entrenadores más influyentes a nivel mundial. Su estilo de juego innovador dejó una huella en todos estos clubes europeos y selecciones. Otro caso que podemos mencionar, que es muy llamativo, es el de Diego Simeone. Simeone es otro de los grandes exportadores, ya que llevó al Atlético de Madrid a la élite europea, lo que lo consolidó como uno de los entrenadores más destacados del fútbol mundial, en base a su estilo de juego que combina rigor defensivo con transiciones rápidas al ataque. También en esta década, en los años 2010, surge también Pochettino, que es otro técnico que emergió como una figura importante, dirigiendo en Inglaterra a clubes como el Southampton y al Tottenham, llevando a ambos equipos a niveles competitivos más altos en competiciones internacionales. Bueno, esto se debe en parte a la tradición futbolística argentina, que no solo se basa en el talento individual, sino en un enfoque táctico profundo y una capacidad de gestionar y motivar jugadores a nivel humano. Según publicó el Observatorio Mundial del Fútbol, en 2020 nuestro país lideraba el ranking con mayor cantidad de entrenadores en el mundo, contando a 1.875 clubes de 128 ligas en 91 países. Según este informe, a esa fecha había 68 técnicos argentinos trabajando en el exterior, más precisamente en 22 países distintos. Bueno, esto fue más que todo como una introducción para entender a partir del puntapié inicial de Ancelotti dirigiendo a Brasil, la presencia a nivel regional de los entrenadores de fútbol y el por qué son tan solicitados a nivel internacional. También podemos ver que hay capacidades de adaptación a diferentes contextos por parte de los entrenadores argentinos que le permiten poder gestionar de mejor forma clubes y jugadores de una manera particular. Una de las grandes diferencias de los entrenadores argentinos es su flexibilidad. Están acostumbrados a trabajar en contextos adversos, con planteles limitados y recursos escasos. Esta experiencia lo hace altamente adaptables a ligas extranjeras donde deben ajustarse a estructuras organizativas diferentes, climas diversos, idiomas nuevos y planteles multiculturales en muchos casos, ya sea en México, Arabia Saudita, Honduras, Ecuador, Europa. Los entrenadores argentinos suelen encontrar rápidamente la manera de transmitir sus ideas y así generar resultados. Podríamos tomar como ejemplo de nuevo a Simeone en el Atlético de Madrid, ya que cuando llegó al club en 2011, el equipo se encontraba en una situación crítica
con un rendimiento irregular en la Liga Española y sin la estabilidad competitiva de sus rivales de élite como el Real Madrid y el Barcelona, que habían logrado mantener durante años el alto nivel de juego. Además, el Atlético tenía limitaciones económicas que no le permitían fichar jugadores estrellas ni competir en igualdad de condiciones con los grandes del fútbol europeo. Simeone no solo llevó un equipo en crisis, sino que también se enfrentó a la necesidad de trabajar con un plantel que en muchos aspectos no contaba con los recursos necesarios. Lo que Simeone logró fue transformarlo en un equipo competitivo con el paso de los años, porque ya van 14, 15 años, no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional, alcanzando 2 finales de Champions, ganando la Liga, la Copa, cosa que antes de su llegada era prácticamente una utopía. Bueno, relacionándolo a lo que habló Tobías recién del estilo de liderazgo y el manejo de grupo humano, quería hacer énfasis de manera sintética en este aspecto, porque es otra de las razones por la cual el técnico argentino es contratado en el exterior. Los entrenadores argentinos suelen destacarse por su liderazgo cercano pero exigente. Saben generar vínculos de respeto y compromiso con sus planteles, fortaleciendo el sentido de la pertenencia y la mentalidad competitiva. En muchos casos priorizan la construcción de equipos sólidos por encima de las individualidades, algo valorado tanto en selecciones nacionales como clubes que buscan estabilidad y resultados sostenibles a largo plazo. El manejo emocional, muchas veces forjado en la presión constante del fútbol argentino de las divisiones inferiores, les permite liderar grupos con autoridad y empatía, combinando disciplina con inteligencia emocional. Acá, volviendo a los ejemplos, también quise analizar anteriormente a Menotti y a Bilardo. Eh, Menotti era conocido por su estilo filosófico y humanista, priorizando siempre el desarrollo de la persona por encima del jugador. Su enfoque era más orientado a crear un ambiente de libertad creativa dentro del equipo. Creía en un fútbol floreado y en la confianza a sus jugadores, permitiendo que se expresaran libremente en el campo. Esto le permitió construir un vestuario donde el respeto mutuo y la libertad para jugar con creatividad fueran fundamentales. También era comunicativo y empático, centrado en la relación interpersonal con los jugadores. Sabía cómo motivar a aquellos con talento y gestionaba las diferencias entre jugadores con gran inteligencia emocional. A través de su manejo efectivo y de confianza, fomentaba un ambiente de unidad y de respeto, lo que ayudaba a sus equipos a trabajar en conjunto. Por otro lado, Bilardo tenía un estilo más pragmático y exigente, eh, basado en la disciplina y el trabajo incansable. Su enfoque era completamente táctico, centrado en el rendimiento y el sacrificio por el equipo. Era más autoritario en comparación con Menotti, pero muy centrado en los detalles y en maximizar las fortalezas de cada jugador, incluso en situaciones complejas. Tenía un estilo autoritario, pero también comprendía el componente psicológico y emocional del fútbol. Era conocido por su habilidad para mantener el grupo motivado bajo presión. Lograba unir al equipo a través de una visión compartida del sacrificio y la estrategia colectiva. Aunque algunos jugadores lo consideraban estricto, su capacidad para conectar con su grupo y lograr que entendiera la importancia del rol de cada uno fue clave para el éxito de los equipos en general. Otro aspecto que podría mencionarse como importante para que el técnico argentino sea considerado por sobre un entrenador local en el extranjero es la capacidad para reinventarse y evolucionar. Los técnicos argentinos no se quedan anclados en un modelo único. Muchos de ellos, como Marcelo Bielsa, Leonel Scaloni, Fernando Batista, se caracterizan por un constante evolución y búsqueda de nuevos recursos tácticos. Otros, como Diego Simeone, han sabido sostener proyectos largos con una identidad clara,
pero adaptándose a los cambios del fútbol moderno. Esta capacidad de aprendizaje continuo y de reinvención es otra de las razones por las que los clubes y las selecciones siguen eligiendo a los entrenadores argentinos. Por ejemplo, podemos tomar el caso de Gareca en la selección peruana. Eh, ha tenido un proceso largo con la selección peruana desde su llegada en 2015, transformando el equipo en una potencia competitiva en Sudamérica, llevándolo a la final de la Copa América de 2019 y anteriormente a eso llevándolo al Mundial de Rusia 2018 después de 36 años de ausencia en una Copa del Mundo. A lo largo de su ciclo con la selección peruana, Gareca ha tenido que adaptarse a diferentes contextos, pasando de ser un equipo sin grandes expectativas a ser uno muy respetado a nivel continental. El trabajo táctico meticuloso de Gareca ha sido clave, adaptando su filosofía de juego a los recursos a los jugadores peruanos que no tienen la misma calidad individual que selecciones como Brasil o Argentina. Ha logrado así crear un equipo que juegue un fútbol agresivo, colectivo y ordenado, y ha sido fundamental en la creación de una unidad grupal sólida. Como conclusión, podemos decir que los entrenadores argentinos que han tenido este tipo de procesos, ya sean en clubes o selecciones, han demostrado una gran capacidad de adaptarse y de reinventarse a lo largo de los años. Desde Bielsa y su enfoque filosófico hasta Simeone y su pragmatismo, todos han logrado evolucionar según las circunstancias, ajustando su fútbol a las necesidades del equipo y los cambios de entorno. Esta habilidad de cada entrenador para adaptar sus ideas sin perder el control del grupo humano es una de las grandes fortalezas de los entrenadores argentinos en el ámbito internacional, razón por la cual terminan siendo elegidos por sobre otros técnicos locales. Eso sería todo. Acá dejo la bibliografía con los enlaces. Muchas Bueno, gracias. no, excelente, Santiago. La verdad, un lindo informe, muy amplio, muy detallado. Que bueno, que ya que lo tenemos todo en el grupo ahí, está bueno para que después lo vean cada uno tranquilamente, porque hay un montón de cosas que salen a la luz, que son detalles muy importantes, y lo más importante de todo que me gusta es que esta posibilidad que tiene el entrenador de adaptarse constantemente, los diferentes formatos de entrenadores que hemos tenido y tenemos a través del tiempo y en la actualidad, eso también hace a un entrenador más enriquecido, ¿no? Y después, qué decir, ¿no? De cómo vivimos a cómo tenemos que combatir constantemente. Así que la verdad que ha sido un detalle espectacular. No sé si algún compañero le quiere hacer alguna pregunta, nos quedan 2 minutos y terminamos el día. Solo aplaudirlo de mi parte, Fabián, la verdad que Sí, me excelente, encantó, muy bien. me ayudó, me informó un montón. Excelente. Bueno, gente, muy bien, Santiago, excelente tu presentación, la verdad, muy buena, muy buena.